Que era una cuestión disputada, una quaestio disputata. La quaestio disputata o la cuestión disputada fue un grandioso invento pedagógico de la Edad Media. Se inventó, creo que un poquito antes del nacimiento de Santo Tomás. Antes de la quaestio disputata, antes de que se popularizara en las universidades la utilización de esta herramienta pedagógica, las clases, digamos, que daban los maestros de teología consistían en la lectura, la lectio. Y la lectura, como ya les dije a ustedes, consistía en tomar un texto, por ejemplo, la Sagrada Escritura, empezar a leerlo y a medida que se iba leyendo, iban surgiendo de pronto preguntas, dudas, inquietudes y el maestro tenía que ir aclarando cada una de estas dudas. Y esa era básicamente una clase de teología de aquella época. Con el paso del tiempo, esta lectura fue originando disputas. Entonces, por ejemplo, se leía en clase un texto de San Agustín, pero de pronto alguno de los estudiantes levantaba la mano y hacía notar que ese texto de San Agustín parecía decir lo contrario de un texto de San Ambrosio o de San Gregorio o de cualquier otro de los padres de la Iglesia, que eran autoridades doctrinales en teología. Entonces el maestro que estaba dando la clase tenía que hacer frente a ese comentario, a esa objeción que el estudiante le hacía delante de toda la clase. Entonces de ahí empezó a surgir esa costumbre de, aparte de leer, de hacer una lectura del texto, dedicar también un tiempo de la clase a desarrollar o a dar respuesta a todas estas dudas, objeciones o inquietudes que iban surgiendo a raíz de la lectura. Ese ejercicio de dar respuesta a lo que iba surgiendo con la lectura fue cada vez tomando mayor independencia hasta que se convirtió en un momento específico de la enseñanza universitaria, al mismo nivel casi que la misma lectio o la lectura. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás dicen los biógrafos que él por la mañana leía, por la mañana hacía la lectio y en la tarde se dedicaba a la disputatio, es decir, a la disputación, a la polémica, al debate entre todos del tema que había surgido en la mañana o en días anteriores. Podía ser un tema propuesto por otro estudiante, podía ser un tema propuesto por el mismo maestro de teología o incluso podía ser un tema propuesto por algún otro profesor de la universidad. Se debatía mucho en la Edad Media, fueron maestros en el arte del debate. De ahí que la lógica, esa rama de la filosofía a la cual con el favor de Dios le daremos una mirada más adelante, esa rama de la filosofía tuvo un gran desarrollo en los tiempos medievales, precisamente porque el medieval debatía mucho, sabía debatir, no como ahora, que ahorita las personas hemos perdido ese arte del debate y, por ejemplo, en redes sociales es muy frecuente que ante un tema polémico, en vez de un debate de altura, racional, argumentativo, lo que hay es una andanada de ofensas personales que no llevan a ninguna parte. En tiempos de Santo Tomás no era así. En tiempos de Santo Tomás una disputa, un tema polémico se abordaba con toda la seriedad del caso, se escribían libros enteros en torno a esa polémica y las polémicas eran hechas con todo el rigor lógico imaginable. Entonces la cuestión disputada surge así, de una pregunta a la cual hay que darle una respuesta, una pregunta que tiene adversarios y también defensores, y que el maestro de teología debe tomar en cuenta las opiniones de los adversarios, también las opiniones de los defensores, y finalmente llegar a una sola determinación.
De hecho, se llamaba así, la Determinatio Magistralis. Era el momento después de que ya se habían agotado todas las argumentaciones y todos los debates posibles y ya las distintas partes habían expuesto y defendido su postura, le correspondía al maestro ponerse de pie y dar una sola determinación, es decir, ya una respuesta concreta, final a todo el tema que se estaba debatiendo. Este estilo de enseñanza, este estilo de pedagogía, que al principio fue usado dentro de las aulas de clase, al interior de las aulas de clase, se popularizó tanto que se hizo público y entonces dos veces al año, el maestro de teología debía llevar a cabo debates públicos o quaestio disputata pero pública, una cuestión disputada pública. Entonces imagínense ustedes el escenario, eran cosas súper complejas, no cualquier maestro de teología se iba a exponer a ser humillado en público, porque estaba toda la universidad, todos los profesores de la universidad, otros maestros de teología, estudiantes y todos lanzando sus argumentaciones y como una especie de debate dialéctico, y el maestro tenía que hacer frente a todas las argumentaciones y dar una sola determinación, una sola determinación. Eran ejercicios dialécticos, lógicos, de muchísima altura, que exigían muchísima capacidad. Entonces, esas disputas después se ponían por escrito y eran las famosas cuestiones disputatas que circulaban entre los ambientes universitarios de esa época. Como les dije, nos quedan de Santo Tomás varios ejemplos, uno completamente indispensable, que es las cuestiones disputadas sobre la verdad, que Santo Tomás las disputó, como dice su nombre, entre 1256 y 1259 en París, cuando él fue por primera vez maestro de teología en París. Esos 3 años fueron dedicados, entre otras cosas, a esas cuestiones disputadas sobre la verdad, donde hay una serie de temas de la mayor importancia para conocer el pensamiento de Santo Tomás, y todas están escritas en ese estilo. Se hace una pregunta, luego vienen unas objeciones en contra y finalmente el maestro debe dar su respuesta concluyente, y después de dar su respuesta concluyente tiene que empezar a responder una por una todas las objeciones que se habían hecho. Una cosa verdaderamente exigente. Hay preguntas, cuestiones disputadas donde Santo Tomás, antes de dar su respuesta, pone 15, 16, 17 objeciones. Luego da su respuesta y después, con toda la paciencia del mundo, empieza una por una a responder todas las 15, 16 o 17 objeciones que había puesto al inicio. Esta herramienta pedagógica, esta herramienta de estudio, de análisis de las cuestiones de aprendizaje que se inventó en la Edad Media, que se inventaron los medievales, fue la que Santo Tomás utilizó para redactar su Suma Teológica. Si ustedes se fijan, la Suma Teológica está redactada precisamente en ese estilo de poner una pregunta, luego vienen unas objeciones en contra y luego viene la respuesta de Santo Tomás, su postura acerca de esa pregunta, y al final responde una por una todas las objeciones. Ese es el estilo de toda la Suma Teológica, y tal vez por hoy no estar tan acostumbrados a ese estilo es que a veces las personas se acercan a la Suma Teológica, la abren y después de 5 minutos no quieren seguir porque les cuesta trabajo llevar ese ritmo de lectura, porque a veces no comprenden cómo está escrita la Suma. Pero apenas tú entiendes cómo está escrita la Suma, cuál es el origen de ese estilo que tiene Santo Tomás de pregunta, objeciones, respuesta y respuestas a las objeciones, ese estilo, de dónde surge, por qué los medievales escribían así, de dónde salió eso, qué era una cuestión disputada,
como se desconoce todo ese contexto, hay muchas personas que abren la Suma y entonces no le encuentran hoy en día mucho sentido a que un libro esté redactado de esa manera. Pero cuando uno comprende de dónde viene ese estilo, cuál fue su origen, ¿no? Allá en las lecturas, en la lección que se hacía en un principio, y por qué surge, por las ganas de profundizar en dudas, inquietudes que iban surgiendo al calor de la lectura. Cuando uno comprende este contexto, entonces se acerca con mayor interés a las obras de Santo Tomás de Aquino. Esa es la cuestión disputata, eso es una cuestión disputada y es uno de los estilos que más utilizó Santo Tomás para escribir.